Hay que más. Vamos. Aunque andas sucio, no te bañas. Muy buenas a todos, me logran escuchar con claridad, no sé si logran ver la presentación que está en la pantalla, por favor me confirman. Sí, señor. Sí. Ok, Bien. excelente. Sí, se mira. Excelente. Bueno, en esta ocasión vamos a retomar por donde nos quedamos ayer, que es sobre este asunto del tamaño de píxel, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que el tamaño de píxel va a influir bastante en lo que es el grado de detalle de la imagen. Si el tamaño de píxel permítame que voy a añadir a varios compañeros que acaban de ingresar. Ok. Entonces, si el tamaño de píxel es menor, esto es lo que nos va a permitir tener una imagen más detallada y por tanto una imagen con bastante resolución espacial. Entonces lo voy a anotar aquí en una de las partes de aquí de la presentación. Entonces, si el tamaño del píxel es menor, obtendremos una imagen con bastante una imagen con mayor detalle, lo que conlleva a que la imagen tenga buena resolución espacial. Bueno, eso es cuanto a si el tamaño de píxel es pequeño, ¿verdad? Si lo tenemos de menor tamaño, y si el tamaño de píxel es mayor, entonces vamos a añadir aquí, si el tamaño de píxel es mayor, obtendremos una imagen, una imagen con menor detalle, lo que conlleva eventualmente a de que la imagen tenga menor resolución espacial. Entonces, hemos dicho eso también y hemos dicho también ya por último, ok, voy a borrar esto ahorita. Voy a borrar esto. Ya todos lo apuntaron para que lo pueda borrar. Bueno, si no hay objeción, entonces lo borro. Ok, entonces lo que hemos también dicho es que ese tamaño píxel nos va a limitar también en el mínimo tamaño que se puede representar en la imagen. De esta manera, por ejemplo, si el tamaño píxel llegase a ser a 0.8 milímetros, esto significa que el mínimo tamaño que se puede visualizar en la imagen es 0.8 milímetros. Permítame un momento. Uy, qué montón de Gabrielas. 3 Gabrielas Cuello. ¿Por qué tanto? Ok, permítame, voy a ingresar a algunos compañeros. Ok, entonces aquí hemos dicho que nosotros también podemos, nosotros en diferentes modalidades, tenemos imágenes en donde podemos visualizar objetos de tamaños mucho más pequeños y también tenemos modalidades donde ese límite de visualizar objetos pequeños no está, tenemos bastante limitante al momento de visualizar objetos muy pequeños.
Entonces nosotros tenemos aquí un listado de varias modalidades y aquí tenemos el mínimo tamaño que podemos visualizar en cada una de esas modalidades, es decir, el tamaño más pequeño que puedes observar en la imagen. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, vaya, por ejemplo, que en la mamografía el tamaño más pequeño que podemos visualizar en la imagen es 0.03 milímetros en la mamografía convencional, y el tamaño más pequeño que podemos visualizar en la imagen, por ejemplo, en la tomografía de emisión de positrones es 7 milímetros. Entonces, esta tomografía de emisión de positrones es bastante limitada en cuanto a visualizar objetos pequeños, porque lo más pequeño que se puede visualizar son 7 milímetros. Es decir, casi un centímetro, casi un centímetro lo que se puede visualizar. Mientras que, por ejemplo, en la mamografía convencional podemos visualizar objetos tan pequeños como el de 0.03 milímetros. Y esto es bastante especial para esta modalidad, porque en la mamografía lo que se va a estar estudiando son lo que dije ayer, microclasificaciones, que son pequeñas concentraciones de calcio, que ciertos patrones de esas microclasificaciones van a indicar si la mujer está desarrollando cáncer de mama. Entonces, eso lo vamos a ver en su momento también, pero si tengamos presente esto. Ok, bueno, una cosa importante a abordar también es el hecho de que en la imagen digital nosotros podemos visualizar una imagen en escala de grises. Bueno, esto también lo podemos visualizar en lo que es la radiografía convencional, pero una de las cosas importantes de la radiografía digital, de la imagen digital más específico, es que nosotros podemos darle un valor a cada una de las tonalidades de grises que se observa en la imagen. Entonces aquí nosotros vemos un ejemplo de eso, ¿verdad? Observemos bien aquí. En la imagen nosotros observamos diferentes rangos tonales de grises. Cuando hablo de tonalidades de grises me refiero a que en la imagen podemos ver una tonalidad blanca, un color blanco en las distintas matices de blanco. Podemos visualizar el color gris, las distintas matices de grises y el color oscuro. Y las distintas matices del color negro, perdón. Entonces, lo importante es que en la imagen digital, cada una de esas tonalidades tiene un número asignado. Tiene un número asignado. Entonces aquí nosotros podemos ver que en una radiografía de la mano, podemos ver que ya el color blanco, o sea, se le asigna un número 1, entre lo del color blanco, específicamente ya blanco más puro se le asigna el color 1, y blanco ya más tenue se le va asignando el color 10. Es decir, blanco ya que ya van perdiendo ese tonel de blanco puro. Entonces, aquí podemos ver también, por ejemplo, de que ya cuando ya para colores, ya para matices grises, un gris claro se le asigna ya a estos valores cercanos a 100, y ya para colores grises oscuros se le asigna valores cercanos a 1000. Y ya para números, ya para el color negro, ya distintas matices de negro se les asigna colores desde el 10.000 hasta el 16.384. Entonces, esto es lo que permite la imagen digital, el hecho de poder visualizar o poder asignarle un número a cada una de las zonas de grises observadas en la imagen. Obviamente esto lo que nos indica también es que esta imagen representa 16.384 tonalidades de grises. 16.384 tonalidades de grises. Obviamente el ojo humano no está entrenado para distinguir tantas tonalidades tantas diferencias de colores. 16.384. El ojo humano solo puede distinguir aproximadamente 30 tonalidades de grises. Aproximadamente 30. Entonces deja 6.384 tonalidades de grises que es capaz de representar la imagen. El ojo humano solo puede visualizar 30. Entonces hay bastante limitante en cuanto, bueno, debido a la anatomía propia del ojo humano. Pero obviamente esto es una gran ventaja, el hecho de que una imagen puedan visualizarse tantas escalas de grises es una gran ventaja, principalmente al momento de visualizar lo que son tejidos
y órganos que son densamente cercanos, densamente muy similares. Por ejemplo, vaya, digamos el agua y la sangre. Entonces, esos son tejidos que son densamente muy cercanos, y una imagen que permita representar bastantes tonalidades de grises nos va a permitir ver con más claridad esa diferencia de densidades. Vamos aquí también otra cosa que hay que abordar, es el hecho de lo que es la resolución de contraste, ¿verdad? Bueno, aquí les aparece la resolución de contraste y les aparece una definición básica de lo que es resolución de contraste, que es el grado de tonalidades o escala de grises vista en la imagen. Entonces, si una imagen nos permite representar bastantes tonalidades de grises, es que la imagen tiene bastante resolución de contraste. Podemos verlo de otra manera. Podemos ver también aquí, podemos darle otra definición, siempre acercándonos a este concepto. Entonces, en vez de decir es el grado de tonalidades de grises o escalas de grises vista en la imagen, podemos también llamar, por ejemplo, es el grado de diferencia. Es el grado de diferencia. Ok, podemos llamarlo aquí, es el grado de diferencia que permite visualizar. Vamos a ver, es el grado de diferencia que se puede observar una imagen. No, vamos a poner el grado de diferencia en donde se puede visualizar en imagen, tejidos u órganos. Permítanme, voy a copiar aquí esto. Órganos muy densamente cercanos o similares. Entonces, fíjense muy bien, es eso. Es el grado de diferencia en donde se pueden visualizar en la imagen tejidos, órganos muy densamente similares o cercanos. Entonces, para que nosotros podamos visualizar en la imagen tejidos, órganos que sean muy densamente cercanos, es necesario sí o sí que la imagen permita reproducir bastantes escalas en gris, bastantes tonalidades de grises. Para que pueda reproducir tantas tonalidades de grises, es necesario que la imagen tenga lo que se conoce como profundidad de píxel. Ya les voy a borrar esto para que veamos eso, profundidad de píxel. Entonces, perfecto, aquí tenemos lo que es la profundidad de píxel, y el hecho de esta profundidad de píxel, este concepto de profundidad de píxel parte del hecho de que cada píxel tiene una capacidad de almacenamiento. Esta capacidad de almacenamiento permite precisamente que el píxel sea capaz de representar múltiples tonalidades de grises. ¿Por qué? Porque cada uno de esos píxeles tiene asignado un color. Ahora, dependiendo de cuántas tonalidades de grises puede representar ese píxel, es lo que nos va a indicar nosotros lo que es la profundidad de píxel. Entonces, la profundidad de píxel lo que marca es eso, la capacidad de almacenamiento de cada píxel. Si un píxel es capaz de almacenar bastante información, eso quiere decir de que ese píxel es capaz de reproducir una mayor tonalidad de grises. ¿Cómo vamos a saber la cantidad de tonalidades de grises observada en la imagen? Lo vamos a saber a través de esta profundidad de píxel. Entonces observemos bien aquí, tonalidad de grises observada en la imagen, igual a 2 elevado a la profundidad de píxel. Entonces, fíjense muy bien aquí, vamos a corroborar lo siguiente. Por favor, dígame cuánto es lo siguiente, tonalidad de grises. De grises observadas. Y por favor, quiero que me digan el siguiente valor. Vamos a elevar 2 a la 2. Quiero que me indiquen esto. ¿Cuánto es? 2 elevado a la 2. 4. Excelente. 4. Entonces 4. Ahora, ¿qué me dice esto? Que una imagen que cuente con 2 bits de profundidad de píxel
Esto lo que nos va a decir es que la imagen va a permitir representar 4 tonalidades de grises. Entonces ustedes pueden ver aquí este caso. En esta imagen ustedes van a ver color blanco, un color gris más claro, un color gris más oscuro y un color negro. Entonces, ¿qué pasa? Están observando 4 tonalidades de grises. Entonces, pueden ver que esa capacidad de información de cada píxel en el hecho de poder representar información en escalas de grises nos va a permitir nosotros observar bastantes o pocas cantidades de grises. Entonces, vamos a ver. Tomemos el mismo, hagamos el siguiente ejercicio y dígame cuánto 2 elevado a la 3. 8. 8. Perfecto, 8. ¿Qué nos indica aquí? En esta imagen se van a estar observando 8 tonalidades de grises. Entonces ustedes pueden ver aquí que se pueden distinguir se pueden distinguir más los tejidos que conforman la estructura. Fíjense muy bien aquí, es más, se distingue mejor cuando se está representando en la imagen más tonalidades de grises. Entonces es esto. Es esto. Perfecto. Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos desarrollado por el momento. Por ejemplo, Sí, yo tengo una si- pregunta, ingeniero. Sí, les escucho. por ejemplo- Es que yo quería preguntar, Hable. Ok, vamos a ver. bueno, Está bien. que en los ejercicios dice, ¿verdad?, de que profundidad en píxel tiene 10 bits. Entonces un bit son como hablando ya de píxeles. Estamos hablando de la cantidad de píxeles porque así se No. podría hacer lo del ancho del píxel, lo que estaba en el ejemplo pasado. Ok, sí, fíjense muy bien aquí, cuando usted escucha 10 bits, no se refiere, por ejemplo, a 10 píxeles, no, se refiere a la capacidad de información de cada píxel. Es decir, en qué tanto es capaz de, qué tanta tonalidad de grises es capaz de representar cada píxel. Entonces, no hay que diferenciar eso entre la cantidad de píxeles que se va a observar en la imagen y la información que es capaz de representar cada píxel. Entonces, hay que diferenciar en eso. Esa profundidad de píxel lo que nos va a indicar, ok, cuánta información es capaz de almacenar el píxel para reproducirla en escala de grises. Eso es. Y la cantidad de píxeles también es otra cosa, son conceptos diferentes. Perfecto, ¿alguien más tenía una duda? Porque eran 2 personas que estaban, vamos No, a ver. era lo mismo que ella le preguntó ya, pero ya está contestada la pregunta. Ok, sí, entonces sepamos esa diferencia. Profundidad de píxel y cantidad de píxeles que se bajan en la imagen. Entonces son conceptos aparte. Con una voy a ver más detalle en la imagen, porque si la imagen cuenta con una mayor cantidad de píxeles, se va a ver más detalladamente, más detalladamente en cuanto a resolución espacial. Y otra, profundidad de píxel, nos va a indicar mayor tonalidad de grises. ¿Qué nos va a servir esto? Que sea más fácil distinguir entre tejidos con densidades cercanas, densidades similares. Entonces, sepamos distinguir en esto, son conceptos aparte, pero que siempre están relacionados con la imagen médica digital. Okay. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto que hemos abordado hasta ahorita? ¿No? Bueno, No. excelente. Si no hay nadie más, entonces vamos a continuar. Ahora, al igual que nosotros vimos al inicio, en donde teníamos modalidades que permitían representar objetos más pequeños que otros, nosotros podemos también, nosotros vemos varias modalidades en donde se visualizan más tonalidades de grises. ¿Por qué es esto particularmente útil? Porque, pues, obviamente, mientras más tonalidades de grises podamos ver en la imagen, va a ser mucho más fácil distinguir en ciertas patologías y va a ser más fácil distinguir ciertos órganos o tejidos de otros. Entonces, nosotros vemos aquí cuántas tonalidades de grises es capaz de verse en la imagen proporcionada por las distintas modalidades. Observemos bien aquí, aquí dice ecografía. Esta ecografía es otra manera de llamarle al estudio de ultrasonido. Entonces, en vez de ultrasonido, aquí se le pone como ecografía. El ultrasonido es capaz de reproducir 256 tonalidades de grises. Esto es bastante limitado. Nosotros vamos a ver cuando veamos en su momento el estudio de ultrasonido, que ese es un estudio muy peculiar, en donde es bastante limitado la resolución espacial y la resolución de contraste.
pero es muy útil por el hecho de que no se trabaja con radiación ionizante. Entonces, vamos a ver en su momento algunas peculiaridades de este estudio. Vamos a ver aquí un caso. La tomografía computarizada permite reproducir 4096 toneladas de grises. Ustedes le ven 2 a la 12, ¿cuánto le da? 4096 tonalidades de grises. Esto bastante útil, por ejemplo, para estudios de cuerpo entero, digamos, un estudio de cuerpo entero, donde tengamos, por ejemplo, que distinguir rápidamente, digamos, el estómago y el hígado, que son órganos que son densamente cercanos, densamente muy similares. Entonces, en el estudio de tomografía nos permite en la imagen distinguir fácilmente esos órganos. ¿Por qué? Porque se reproducen bastantes tonalidades de grises. Entonces, así podemos distinguir fácilmente entre esos órganos. Vamos a ver el de mamografía. El de mamografía es capaz de distinguir 65.536 tonalidades de grises. Vamos a ver que la mamografía, vamos a ver en su momento que la mamografía es un estudio muy completo en cuanto al tipo de patologías que tenemos que detectar y por la anatomía también que tenemos que detectar. ¿Por qué? Porque la anatomía de la mama está compuesta por tejidos pero muy similares, muy cercanos. Entonces esto nos va a permitir, eso nos va a exigir a nosotros que el tipo de estudio nos permite a nosotros obtener una imagen con bastante resolución de contraste. Eso lo vamos a ver en su momento. Por el momento solo quiero que ustedes vean que diferentes modalidades de estudio, de imagen, nos permiten a nosotros obtener imagen con distinto grado de resolución de contraste a través de las tonalidades de grises observadas en la imagen. Ahora, vamos a analizar esto. ¿De qué factores depende la resolución de contraste? El ruido, primeramente el ruido, ya sea, bueno, aquí el ruido, los MAS que aplicamos y el rango dinámico. Entonces pasa lo siguiente, esto tiene que tomarlo en cuenta y tiene que dominarlo muy bien. Una imagen con bastante ruido es una imagen en la que se le cae la resolución de contraste, es decir, una imagen con bastante ruido es una imagen con menor resolución de contraste porque es más difícil distinguir, es más difícil distinguir esos órganos, tejidos visualizados en la imagen. Es mucho más difícil distinguirlos cuando la imagen tiene bastante ruido. Entonces, por eso es que una imagen con bastante ruido es una imagen con menor resolución de contraste. Vamos a anotarlo aquí. Una imagen con bastante ruido es una imagen con con menor resolución de contraste. Esto hay que tomarlo en cuenta. También tomemos en cuenta los MAS. Fíjense muy bien que los MAS lo que va a permitir es que sea más fácil distinguir entre los distintos órganos y tejidos que conforman la imagen. Entonces, Licenciado, sí, le escucho. disculpe, y cuando una imagen tiene menos ruido, ¿qué pasa? Ok, cuando una imagen tiene menos ruido, tiene bastante detalle en la imagen, se puede observar bastante detalle en la imagen. Si gusta, les voy a dar un ejemplo, sobre eso. Ya vamos a hablar sobre eso. Entonces, Gracias. sí, entonces vamos a ver los MAS, ¿qué es lo que permite? Una imagen cuando se aplica, y fíjense bien, cuando se aplica MAS, es más fácil distinguir órganos y tejidos en la imagen. Esto es particularmente para una imagen digital. Piensen muy bien, estoy hablando con una imagen digital. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, en una radiografía convencional cuando se aplica más MAS? Que la imagen termine o muy sobrepuesta y se aplica muy poco MAS que termine muy sobrepuesta. Pero vamos a ver que en una imagen digital no sucede eso. Y los rangos dinámicos. ¿Qué es esto de rango dinámico? Bueno, yo lo señalé en el documento que yo les envié. Esto de rango dinámico es precisamente la cantidad de tonalidades de grises que puede reproducir la imagen. Si una imagen tiene bastante rango dinámico, es que
es capaz de reproducir bastantes tonalidades de grises. ¿Y de qué va a depender este rango dinámico? Bueno, esto es un factor un poco más técnico del equipo. Esto es un factor que ya va a depender bastante del equipo, porque el hecho de que una imagen tenga un alto rango dinámico es debido al hecho de que los detectores con que cuenta el equipo para detectar los rayos X del paciente son muy sensibles. ¿Qué significa esto? Que un detector muy sensible es capaz de detectar rayos X de baja energía y de alta energía, y esto es muy útil porque esto va a traducir en detectar una imagen con donde se pueda visualizar muy bien la diferencia entre los tejidos que conforman la imagen. Entonces, el hecho de que una imagen tenga bastante rango dinámico, o también se le conoce como intervalo dinámico, es debido al hecho de que los detectores son muy sensibles a los rayos X. A los rayos X. Entonces, tengamos bien en cuenta esto. Ahora, fíjense muy bien. Les voy a mostrar ahora una imagen, porque sí quiero que tengamos muy bien claro esto. Quiero que tengamos bien claro esto. Voy a cambiar de documento. Y por favor, me confirman si logran ver una imagen que yo añadí ahorita. ¿Me Sí. confirman, por Sí. favor? Ok. Ahora, quiero que vayamos a esto. Fíjense muy bien, aquí tenemos los siguientes casos. Tenemos una imagen de tomografía con bastante ruido y una imagen de tomografía con poco ruido. Y aquí tenemos una imagen de radiografía con poco ruido y una imagen de radiografía con, una radiografía con bastante ruido y una radiografía con poco ruido. Aquí también, nuevamente, una tomografía con bastante ruido y una tomografía con poco ruido. Observen muy bien aquí ese aspecto de ruido en la imagen. Yo hago este caso que ustedes ya tienen un concepto básico, por lo menos, de lo que es el ruido. Vamos a ver. Ustedes lo pueden distinguir aquí fácilmente. El ruido es como esos puntitos, esas motitas que se observan en la imagen. Observen bien aquí, esas motitas. Aquí vaya, por ejemplo, para lo que es el hígado. Observen bien esas motitas, cómo se distinguen aquí y cómo se distinguen menos aquí. Observen bien cómo se distinguen esas motitas en una imagen, cómo es más fácil, cómo hay bastantes de esas motitas en una imagen y cómo hay menos motitas de esas en otra imagen. Eso es precisamente el grado de ruido en la imagen. Ese grado de ruido, como yo les dije, nos va a afectar a nosotros distinguir cómo agregar ciertos órganos o tejidos. Es muy difícil estudiar ciertas patologías cuando una imagen tiene bastante ruido. Entonces, por eso es que el ruido en una imagen nos va a afectar la resolución de contraste. Ahora, ya sabemos muy bien eso, que una imagen con bastante ruido es una imagen con menor resolución de contraste. También sepamos lo siguiente. Yo les había dicho lo del MAS, ¿verdad? Que aumentando el MAS, con un MAS, la imagen tiene mejor resolución de contraste porque es más fácil distinguir los órganos o tejidos. Ahora, el MAS no es nada más que un aumento de exposición. Eso tenemos que tomarlo bien en claro. Un MAS, un mayor MAS, es aumentar la exposición. Aumentar la exposición. ¿Por qué la estoy aumentando? Obviamente porque si estoy aplicando más MAS o estoy dando más tiempo de exposición o estoy aumentando la corriente del tubo de rayos X, lo cual a la vez va a aumentar la cantidad de rayos X. Entonces, un aumento de MAS es también un aumento de exposición. Ahora, fíjense muy bien aquí estas comparativas. ¿Cómo nosotros podemos ver una imagen con baja exposición y una imagen con alta exposición? En tomografía. En tomografía también aplica tubo de rayos X, por lo que esos conceptos de MAS, KBP, también van a aplicarse en tomografía. Veamos aquí en una imagen, en una radiografía digital. También está, o sea, también se utiliza un tubo de rayos X en una radiografía digital. Entonces, ese concepto de exposición también aplica. Entonces, ustedes pueden ver
una imagen con baja exposición y una imagen con alta exposición. ¿Cómo cambia esa calidad de imagen cuando nosotros exponemos más al paciente y el tipo de imagen que nosotros obtenemos? Entonces, la imagen mejora, es decir, la resolución de contraste mejora cuando estamos exponiendo más. Y esto es un hecho. Sí es verdad que cuando se expone más al paciente hay un aumento de dosis, pero obviamente estamos mejorando la calidad de imagen. Entonces, hay un pro y un contra en exponer más al paciente. Entonces, yo lo que quiero señalar aquí es lo siguiente, y yo quiero que ustedes me ayuden. ¿Cómo aumento yo la exposición? Ya vimos que es a través del MS, pero ¿de qué otras maneras nosotros podemos aumentar la exposición? ¿Cómo podemos aumentar la exposición? Ustedes recuerden cuando estaban viendo, cuando vieron el tubo de rayos X dentro de la radiología y vieron producción de rayos X y vieron emisión de rayos X. Quiero que recuerden bien todo eso y quiero que nos ayuden aquí, entre todos nos ayudemos para señalar qué factores permiten aumentar la exposición. Vamos a ver, quiero que me indiquen aquí esto. ¿Qué factores permiten aumentar la exposición? Vamos a ver, señálenme. ¿Qué factores? Tanto el equipo como técnicos. Ya vimos que el MS permite aumentar la exposición. Vamos a ver, quiero que me señalen, por favor. Quiero que participemos varios aquí, por favor. Vamos a ver. Los escucho. Por radiaciones ionizantes. Ok, sí, obviamente el tubo de rayos X trabaja con radiaciones ionizantes, pero lo que quiero saber es qué nos permite aumentar la exposición. Para, obviamente, señalar. El KBP. Ok, muy bien, el KBP. Excelente. Estaba escuchando las respuestas y les voy a explicar qué pasa con el KBP. En efecto, el KBP permite aumentar la exposición. Y sí, lo permite. Ahora, KBP aumenta la exposición. Pero fíjense muy bien, pasa aquí una cosa muy especial con el KBP. Resulta que el KBP, sí es verdad que aumenta la exposición, pero lo que va a estar aumentando también es la energía de los rayos X. Entonces, si los rayos X entran al paciente, es decir, con más energía, esto ocasiona que los rayos X tengan menos probabilidad de interaccionar con el tejido y, por tanto, aporten menos información a la imagen porque están teniendo menos probabilidad de interaccionar con el tejido y con los órganos dentro del paciente. Entonces, es mucho menos información la que va a aportar un estudio con un KBP más alto. Entonces siempre hay que aumentar la exposición, pero está aumentando los rayos X, la energía de los rayos X, y esto ocasiona que aporte menos información a la imagen, que por tanto no sea tanto el aumento de resolución de contraste que se puede ver en la imagen. Entonces por eso es que el KBP se aumenta más que todo cuando el área, la región anatómica a estudiar es bastante de mayor espesor. Vaya, por ejemplo, un paciente gordito va a necesitar que se le aumente un KBP porque se le está dando más energía a los rayos X y por tanto aumenta la penetrabilidad de los rayos X. Un paciente menos gordito va a necesitar menos KBP porque los rayos X van a necesitar menos energía para pasar por ese paciente. Entonces, sí tengamos en cuenta, y aquí lo voy a señalar, el KBP nos mejora la resolución de contraste. ¿Por qué? Porque aquí vemos que la resolución de contraste mejora cuando estamos aumentando la exposición, pero no se puede hacerlo a través del KBP. Vamos a ver, otro factor que quiero que me señalen. ¿Cómo puedo aumentar yo la exposición? Lo escucho. Hay otros factores que pueden mencionar. La distancia podría ser un factor, licenciado. Sí, la distancia. En efecto, si ustedes acercan más el tubo de rayos X al paciente, están disminuyendo la distancia y están aumentando la exposición sobre el paciente. Sí, en efecto, aumenta la exposición, pero ¿qué pasa? Cuando aumentan el tubo de rayos X, cuando acercan el tubo de rayos X al paciente, están irradiando una menor área, y entonces están limitando más el área de estudio, pero sí, en hecho, la distancia, el tubo de rayos X, al paciente
Vamos a ver aquí, aumentando la distancia. O, perdón, reduciendo la distancia, porque hay que reduciendo la distancia del tubo de rayos X al paciente, aumenta la exposición. Solo que tengan en cuenta de que están irradiando una menor área en el paciente. Vamos a ver. ¿Qué otro factor que quiero que mencionen? ¿Cómo puedo yo aumentar la exposición? Los MA. Los MS, con eso ya. MA, MS, tiempo de exposición es relativo. O sea, son factores que dependen uno del otro. MS y MA dependen. Obviamente están correlacionados. Sí. ¿Qué otro factor? ¿Qué otro factor? ¿El filtro? ¿Ustedes creen que el filtro tenga algo que ver con la exposición? ¿El filtro? Vamos a ver, ¿ustedes creen que el filtro que le aplica el tubo de rayos X tenga algo que ver con la exposición que sale del tubo de rayos X? Creo que sí, porque es cuando salen los rayos X dispersados, ¿no? Ajá, entonces, exactamente, con el filtro. El filtro también va a depender de la exposición. ¿Por qué? Porque si el filtro tiene bastante espesor, van a salir menos cantidad de rayos X. Si el filtro tiene menor espesor, van a salir una mayor cantidad de rayos X y por tanto va a aumentar la exposición. Entonces, si yo quiero que tengan en cuenta esto, de que se puede afectar, los parámetros técnicos que ustedes escojan, puede afectar el tipo de imagen que ustedes van a obtener. También la imagen, denme un momento, por favor. Denme un momento. Ahora, también la imagen, fíjense muy bien de que la imagen que ustedes obtengan puede tener bastante ruido si hay un inconveniente con el equipo. Y es lo que vamos a retomar ahorita. Es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, fíjense. Bueno, voy a cambiar de documento. Si tienen claro en esto o tienen alguna otra duda con respecto a esto que acabamos de ver. No sé si tienen alguna otra duda, otra pregunta o un aporte que hacer. No. Bueno, si no hay alguien que hable, entonces voy a continuar con la presentación. Ahora, perfecto. Entonces ya vimos eso. Factores que dependerán de la resolución de compresión. MADC, ¿por qué? Porque es un parámetro técnico que al final va a estar correlacionado con la exposición. El ruido. ¿Por qué? Porque una imagen con bastante ruido permite, es mucho más difícil distinguir entre distintos órganos tejidos y el rango dinámico de la imagen. Ya hemos visto eso, que mientras más escalas de grises se puede observar la imagen, mientras más zonas de grises se puede observar la imagen, más fácilmente va a hacer distinguir entre órganos tejidos. Vamos ahora con ese concepto de ruido. Bueno, entonces, yo sumo de que ya tienen un concepto básico de ruido. Vimos nosotros ahorita, lo acabamos de ver, que el ruido puede considerarse como esas pequeñitas motitas que se observan en la imagen. Eso es un concepto que perfectamente se aplica a lo que es la radiografía convencional o la imagen convencional. Y yo quiero que ahorita que estamos viendo la imagen digital, profundicemos más en ese concepto de ruido porque lo vamos a ampliar. Entonces, para que podamos entender muy bien ese concepto de ruido en la imagen digital, es necesario, vamos a ver, considerar lo siguiente. Resulta que la imagen digital, como habíamos visto en un inicio, es simplemente la conformación de píxeles, ¿verdad? Y como vimos después, cada uno de esos píxeles tiene un valor, representa un valor dentro de la escala de grises, se le asigna un valor. Así como vimos al inicio en la radiografía de la mano, de que cada escala de grises tiene un valor asignado, resulta que cada píxel que conforma la imagen tiene un número asignado. Entonces, ese número asignado nos va a indicar el valor en la escala de grises que se va a observar en la imagen. Entonces, veamos aquí este ejemplo. Fíjense muy bien aquí. Tenemos la imagen y tenemos
aquí una conformación de píxeles que representa la imagen. Obviamente, esto es un caso muy simplificado. Si yo quisiera representar la cantidad de píxeles que conforma esta imagen, no lo podría hacer obviamente en esta pantalla. Obviamente no serían 9 píxeles aquí. Cada uno de estos cuadritos son píxeles. Entonces obviamente no lo podría representar así de esta manera. Si quisiera ser más realista, aquí lo estoy simplificando bastante. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de los píxeles que conforma la imagen va a tener un número correspondiente. ¿Qué va a representar ese número? Un valor en la escala de grises. En el ejemplo que señalamos aquí, y señalo el ejemplo porque esto puede variar dependiendo del autor que se nos marque o dependiendo del software en que se visualice la imagen o incluso de la modalidad. Aquí en este ejemplo, valores cercanos a 1000, en este caso 1000 y 1005, van a representar colores oscuros. Valores pequeños, en este caso 5, 7, 3, 6, 5, va a representar ya colores de tonalidad blanco. Y ya colores como 10, valores como 10 o 15 va a representar valores ya de tonalidad gris. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros podemos ver de que esos valores representan un valor en la escala de grises. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que el ruido lo que ocasiona es una distorsión en este valor. Es una distorsión en estos valores que tienen el píxel. O sea, cambia esos valores. El ruido es el responsable, lo que hace el ruido es cambiar estos valores. Es cambiar estos valores de los píxeles. ¿De qué manera? Aquí lo podemos visualizar muy bien en este ejemplo. Fíjense muy bien aquí. Nosotros podemos estudiar el ruido de una imagen a través de un objeto muy especial llamado fantoma. Fíjense muy bien aquí. Este objeto cilíndrico que ven aquí, es lo que se conoce como fantoma. Este fantoma, cuando nosotros lo irradiamos, al igual que como se irradia el paciente, nos permite a nosotros tener una imagen, esta imagen que ven aquí. Y fíjense muy bien que este fantoma es de un objeto que está compuesto de un solo tipo de material. Este objeto es un objeto cilíndrico que está compuesto de acrílico, que es un material necesariamente muy similar al agua. Entonces, ¿qué pasa? Si yo obtengo la imagen de este objeto, yo esperaría, ¿verdad?, de que toda la imagen represente la misma tonalidad de grises. Es como, por ejemplo, vaya, de que ustedes tomen una radiografía, por ejemplo, vaya, de una pequeña sección del brazo, exclusivamente del hueso. Y entonces esperarían de que, como solo se está visualizando en esa parte de la imagen el hueso, esperarían de que toda la parte, de que toda esa región sea blanca, ¿verdad? Lo mismo se esperaría al momento de obtener esta imagen. Como esta imagen es un objeto de un solo tipo de densidad, yo esperaría que en la imagen se vea una sola tonalidad de gris en la imagen. ¿Qué sucede? Esto en realidad no es así. Y no es así por ese factor de ruido. Quiero que vean ustedes aquí. Ustedes pueden distinguir que aquí, en la orilla de la imagen, ven una tonalidad de gris más claro y aquí en el centro de la imagen pueden ver una tonalidad de gris más oscuro. Quiero que por favor me digan si ustedes pueden observar eso mismo que yo observo. Vamos a ver, ¿me confirmas, por favor? Sí. Ok, Sí. bueno, sí. ¿Pueden observar ese patrón? Observen bien aquí, en las orillas, un color gris más claro y aquí en el centro un color gris más oscuro. ¿Pueden observar eso? Ok. Bueno, me dijeron que sí. Entonces, ¿qué pasa? No debería observarse toda la imagen de un solo tipo de gris, si al fin y al cabo todo el cuerpo es representado de un solo tipo de material. En realidad esto no es así. Y esto sucede precisamente porque hay una distorsión en el valor de esos píxeles y esto ocasiona una distorsión en la escala de grises de la imagen. Y eso es precisamente lo que es el ruido. Y este concepto de ruido puede también aplicarse a lo que son esa observación que ustedes vieron que son como motitas en la imagen. Perfectamente también puede aplicarse. ¿Por qué? Porque esas motitas de la imagen son simplemente distorsión del valor de los píxeles en la imagen, solo que en pequeños píxeles
esa parte de la imagen. Entonces también perfectamente puede aplicarse ese concepto de motitas a este concepto general que yo de aquí. Entonces podemos decir eso sobre el ruido. Ahora, ¿de qué va a depender ese ruido? El ruido, primeramente, va a depender de lo que se conoce como ruido cuántico. Es una de las causas de ese ruido. Es decir, el ruido se origina primeramente por un fenómeno físico en donde los rayos X vienen, interaccionan con el paciente y se crea otro fotón que es lo que se conoce como radiación dispersa. A esto se le conoce como efecto Compton. El ruido cuántico no es más que otra cosa que la radiación dispersa producto del efecto Compton. Entonces, ¿qué pasa? Viene la radiación dispersa que se crea en el paciente, sale el paciente y bastante de esa radiación dispersa o va en varias direcciones. Bastante de esa radiación dispersa ustedes la pueden absorber, lo cual puede conllevar a problemas de salud con el paso del tiempo, y también bastante de esa radiación dispersa puede llegar al receptor de imagen, lo cual puede añadir ruido a la imagen. Y esto es un factor de ruido, y es un factor por el cual ustedes van a observar esas motitas. También está el hecho de que al momento de trabajar con imágenes médicas digitales, se empleen lo que son detectores electrónicos para detectar esos rayos X. Entonces, ¿qué sucede? Como vimos nosotros al inicio en las clases anteriores y en documentación anterior que yo les presenté, el tipo de receptor de la imagen que se emplea para obtener imágenes digitales es un detector, ¿verdad? Este detector es la que registra los rayos X. Entonces, ¿qué pasa? Si ese detector va perdiendo sensibilidad de los rayos X conforme pasa el tiempo, conforme pasan los años, al momento de que se compró nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa el tiempo, ese detector se va haciendo menos eficiente y esto conlleva a que se vaya añadiendo ruido a la imagen. También puede ocasionarse de que el equipo no se esté operando bajo las condiciones ambientales adecuadas y esto puede originar ruido también a la imagen. ¿Qué condiciones adecuadas? ¿Qué condiciones ambientales? Por ejemplo, que no se esté trabajando con la temperatura adecuada, con la humedad adecuada. Puede también originar este concepto de ruido. ¿Qué otra cosa puede añadir? Variaciones de suministro de voltaje eléctrico que se le proporciona a lo que es instalación médica también puede terminar añadiendo cierto grado de ruido a la imagen. Entonces, estas son las maneras en las cuales son fuentes de ruido. Ahora, fíjense muy bien que fíjense muy bien de que en una imagen médica digital nosotros podemos calcular ese ruido, primeramente para saber si la imagen es adecuada para un estudio y segundo, para que nosotros valoremos también el estado del equipo. ¿Por qué? Porque ya vimos de que el ruido, además de verse por un fenómeno por ruido cuántico, también puede verse por el estado del equipo. Entonces, evaluar el ruido nos va a permitir nosotros también evaluar el rendimiento del equipo. Por eso es que es muy importante calcular el ruido. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, aquí se muestra el procedimiento. Tenemos una matriz de imagen, que es simplemente una matriz de imagen, obviamente es la conformación de píxeles, y cada uno de esos píxeles tiene un valor asignado en la escala de índices. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí se les muestra una matriz de imagen de 6 píxeles, donde hay 3 píxeles a lo alto y 2 píxeles a lo ancho. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para calcular este ruido, lo que hacemos es, primeramente, tomar el promedio de la imagen. Entonces, tomemos el promedio, observemos bien aquí, el promedio sería la suma de los valores de estos píxeles dividido entre 6. ¿Por qué? Porque 6 es el número total de píxeles que conforman esta imagen, pero fíjense muy bien aquí. Estoy señalando ahorita ruido de imagen. No estoy especificando ruido de fondo o ruido de señal, que esos son conceptos que se muestran más adelante. Pero aquí, fíjense muy bien aquí. Para calcular el promedio, se suman todos los datos. 4 más 5 más 6 más 6 más 3 más 4. Entre 6, porque 6 es el número total de datos. Hago esta división y yo tengo 4.67.
¿Qué pasa? El segundo paso es desglosar la suma. Voy a desglosar esta suma que está aquí. X1 menos X promedio elevado al cuadrado, más X2 menos X promedio elevado al cuadrado, más X3 menos X promedio elevado al cuadrado, más X4 menos X promedio elevado al cuadrado, más X5 menos X promedio elevado al cuadrado, más X6 menos X promedio elevado al cuadrado. Esa suma, ¿por qué llevo hasta X6? Porque 6 es el número total de datos en que yo voy a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago esta resta. X1 va a ser el primer elemento. X2 va a ser el segundo elemento, en este caso es 5. Usted puede tomar 6 como segundo elemento. La verdad es que al final les va a dar lo mismo. Pero si usted no tiene mucha habilidad en esta parte de las matemáticas, entonces yo lo que les recomiendo es seguir los pasos tal y como yo los hago. Vamos a ver, X3 es 6, el siguiente elemento. X4 es 6 por, aquí está, X4, X5 va a ser 3 y X6 va a ser 4. Aquí está, en orden. Entonces, ¿qué pasa? Se resta esto, menos el promedio, y el resultado de la resta se eleva al cuadrado. Y aquí nos da el resultado de cada uno de estos valores. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos ese resultado que se nos dio aquí, en cada uno de estos elementos. Simplemente sumamos, aquí como se muestra, simplemente se suma, y el resultado de esa suma nos va a dar en 7.3364. Perfecto, ¿qué hacemos ahora? Lo único que hacemos... permítame un momento, por favor. Ok, se me fue la pantalla. Ok, ya la puse nuevamente. Ya puse nuevamente la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Al resultado de esa suma, la introducimos dentro de la raíz cuadrada. Aquí está. Entre 6 menos 1. ¿Por qué 6? ¿Por qué 6? Porque ese 6 va a representar el número total de datos con que se está trabajando. Si el número total de datos con que se estuviera trabajando sería 4, entonces ustedes pondrían 4 menos 1. Eso es un ejemplo concreto, ¿verdad? Entonces tenemos aquí esta operación, 7.3364 entre 6 menos 1, nos va a dar 1.4667. Saco la raíz cuadrada de esto y nos va a dar 1.2111. Si lo redondeamos, nos va a dar 1.2. ¿Y qué es esto? El resultado del ruido. Simplemente el ruido, así es como se calcula lo que es el ruido. Quiero saber si alguien tiene una duda concreta con respecto a esto, a este procedimiento. ¿Alguna duda en específico con respecto a todo esto? ¿O realmente no tuvieron muchos inconvenientes para hacer este ejercicio? Y si los resultados estuvieran en negativo, se multiplicarían, ¿verdad? Los signos. Ok, sí, ya les indico. Aquí les traigo un ejemplo específico. Aquí les traigo un ejemplo. No sé si logran ver el nuevo documento que les traje. Ok, ¿logran ver el nuevo documento? Sí. Sí, sí lo ven. Ok, excelente. Sí. Aquí es un caso donde ustedes van a encontrar valores negativos. Es un ejemplo muy similar al que les dejé tareas. Entonces aquí les muestro un ejemplo. Yo lo hice porque pensé yo que no me iba a quedar mucho tiempo para explicar bien a fondo de esto. Entonces yo lo que les elaboré fue un documento de ejemplo para que ustedes lo puedan utilizar como guía para la tarea en caso de que tengan problemas para hacer esa tarea. Entonces aquí les indica qué es lo que tienen que hacer con números negativos. Aquí les voy a indicar cómo se trabaja con números negativos. Por ejemplo, vaya, para calcular el ruido con números negativos, ¿qué es lo que se hace? Menos. ¿Observan bien? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tendrían un menos por menos, ¿verdad? Entonces sería más y al final terminaría siendo una suma. Aquí les indica cómo trabajar con números negativos. Perfecto. Espero que con esto les vaya a ayudar en su duda. Y yo lo voy a subir ahorita a la plataforma para que lo puedan ver, para que lo puedan tomar como guía. Ok. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Licenciado, Ajá, le escucho. entonces sí aplicamos la ley de los signos, porque yo estaba en duda
en el inciso C, ¿verdad? Ajá. Porque en la respuesta, no sé si estoy equivocada, no sé realmente, ¿verdad? Sí, sí. Para sacar el promedio de señal, a mí me salió, en la primera me salió negativo 250.5. Ajá. Entonces, como la fórmula para sacar la señal de ruido, ahí trae el menos. Entonces, yo le hice en paréntesis y le puse el menos que dio en el resultado de promedio y se lo agregué. Entonces, yo apliqué ahí la ley de los signos. Ok. Entonces, si está Vamos, correcto. no sé si me puede enviar ese procedimiento ahí por WhatsApp para que lo mire yo y le pueda decir si hizo bien o no. Ah, ok, está bien. Perfecto. Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces, miren, ve, si ya con esto, eso era lo que traía hoy. Ya los demás conceptos están explicados. Eso de realización señal ruido está explicado muy bien en el documento que les compartí, en la explicación que les compartí previamente. Bueno, yo esperaría que no hubiera más dudas con respecto a esto que hemos hecho hasta ahorita. Igual, cualquier duda que tengan específico, solo me pueden escribir, me pueden hacer cualquier consulta que tengan con respecto a lo que hemos estado viendo hasta ahorita para que abordemos eso. Bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta que hacer antes de terminar la reunión o algún aporte. Ok. ¿Nadie? ¿Nadie? Perfecto, entonces si no hay otra duda o consulta, entonces demos por finalizada esta reunión y nos veríamos el siguiente miércoles. El siguiente miércoles de la siguiente semana para abordar un nuevo tema que es realidad computarizada y digital DR. Entonces, bueno, si no hay otra cosa que aportar, damos por finalizada la reunión de hoy y nos veremos hasta el siguiente miércoles. Feliz noche a todos. Igual. Feliz noche. Buenas noches.